El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que un total de 264 militares por fin pudieron ser evacuados de la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol. Entre tanto, al menos 20 civiles, entre ellos un niño, murieron en medio de bombardeos registrados en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que restablecerá los vuelos comerciales con Cuba y que suspenderá el límite a las remesas. De igual forma, restablecerá el programa de reunificación familiar. Así, el mandatario da marcha atrás algunas de las medidas más duras impulsadas por Donald Trump. México superó las 100.000 personas registradas como desaparecidas, según los datos oficiales. 1 de cada 3 víctimas se han registrado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que las organizaciones sociales llaman enérgicamente a que se priorice la atención a esta problemática. Tenemos reporte desde Ciudad de México. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ucrania, donde la ofensiva rusa continúa centrada en el este del país. Las autoridades de Kiev denunciaron que 20 civiles perdieron la vida en medio de bombardeos registrados en las regiones de Donetsk y Lugansk. Entre tanto, en Mariupol, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que más de 260 militares fueron evacuados de la planta de Azovstal, 53 de ellos heridos de gravedad. Así se pronunció el presidente Volodymyr Zelensky al respecto. En cuanto a la situación en Mariupol, gracias a las acciones del ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la inteligencia, el grupo de negociación, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, esperamos poder salvar la vida de nuestros muchachos. Entre ellos hay heridos graves. Se les da cuidado. Quiero enfatizar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Ese es nuestro principio. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aseguró que vetará el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Esto luego de que los gobiernos de ambas naciones anunciaran que presentarán la solicitud formal de adhesión a la alianza. El mandatario turco calificó a Suecia textualmente como un centro de incubación de organizaciones terroristas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que cualquier preocupación de seguridad de Turquía será tratada. Las delegaciones sueca y finlandesa vendrán a Turquía el lunes. ¿Vienen a convencernos? Disculpen. Pero no deberían gastar energía. En primer lugar, no aceptaríamos que quienes imponen sanciones a Turquía se unan a la OTAN. Porque entonces la OTAN dejaría de ser una organización de seguridad y se convertiría en un lugar donde se concentran los representantes de las organizaciones terroristas. A pocas semanas de las elecciones parlamentarias de Francia, el presidente Emmanuel Macron eligió a Elisabeth Borne como primera ministra tras la renuncia de Jean Castex. Borne, con un perfil social y ecológico, encabezó en el pasado las cátedras de Trabajo y Medio Ambiente, pero su nombramiento genera rechazo entre algunos sectores políticos de cara a los comicios de junio. Ella aseguró que se necesitan acciones más veloces y fuertes para luchar contra el cambio climático y se comprometió a trabajar para proteger el poder adquisitivo de los franceses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que restablecerá los vuelos comerciales con Cuba y que levantará el límite a las remesas, actualmente establecido en un máximo de $1.000 trimestrales. De igual forma, restablecerá el programa de reunificación familiar. Con estas decisiones, el mandatario da marcha atrás algunas de las medidas más duras impulsadas por Donald Trump. Según el gobierno estadounidense, estas medidas buscan mostrar apoyo al pueblo cubano y darle herramientas para conseguir una vida libre. Previamente conversamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en Washington, que nos indicó por qué la administración Biden toma esta decisión en estos momentos y la relación que tiene con la crisis migratoria en la frontera mexicana.
Precisamente ese es el tema que muchos analistas están diciendo, es el tema central en esta decisión de Joe Biden, el tema migratorio, y es que nunca se habían presentado más cubanos en la frontera entre Estados Unidos y México desde 1980. Son cerca de 32.000 cubanos que han intentado cruzar la frontera solo en el mes de abril, duplicando la cifra de febrero, y esto pues llama mucho la atención y obviamente prende las alertas acá en Estados Unidos, porque hay precisamente en Cuba una crisis política y económica de grandes magnitudes que está haciendo que los cubanos salgan de la isla, precisamente por el apretón que durante varios años sufrieron los cubanos por parte de la administración de Donald Trump. Entonces lo que están diciendo muchos analistas es que estas nuevas medidas, este levantamiento de estas restricciones, lo que buscan es ayudar a que los cubanos se queden en la isla, tengan un poco más de oportunidades y pues se replanteen la decisión de, a través de Panamá, Nicaragua o México, tratar de llegar a Estados Unidos y evitar entonces crecer aún más la crisis migratoria que vive Estados Unidos en su frontera. En México, las cifras oficiales exponen que ya son más de 100.000 las personas desaparecidas. Los datos muestran que 1 de cada 3 víctimas de este flagelo han desaparecido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, Mario Carbonell nos amplió los detalles. México supera este 16 de mayo la barrera de las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas. Así lo reporta el propio Registro Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda. A este respecto se han pronunciado colectivos de defensa de derechos humanos como el Centro Miguel Agustín Pro y también el propio Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, conformado por los familiares de las víctimas y por especialistas, quienes exigen que se aplique ya una política pública de Estado para frenar las desapariciones forzadas en este país. El propio Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, cuyos integrantes estuvieron de visita en abril pasado, advirtieron que la desaparición forzada en México es el crimen perfecto por el grado de impunidad que se registra. Hay esfuerzos por parte del gobierno a través del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y de la Comisionada Nacional de Búsqueda Carla Quintana, así como por parte del Congreso al aprobar recientemente el Centro Nacional de Identificación Humana, todo ello para pues ayudar a combatir este flagelo que se vive en distintos puntos. Podemos ver colectivos de madres buscadoras en Sonora, en Nuevo León, en Coahuila, en Morelos, Veracruz, Guerrero, en fin, por todas partes del país buscando a sus desaparecidos. Además, esto se suma a los más de 52.000 cuerpos que hay sin identificar en el país, lo que da cuenta de que los esfuerzos aún son insuficientes. Pasamos a Colombia, donde la guerrilla del ELN anunció un alto el fuego por la primera vuelta presidencial en el país. El autodenominado Ejército de Liberación Nacional señaló en un comunicado que el cese de hostilidades entra en vigor el próximo 25 de mayo y finaliza el 3 de junio. En el texto, el grupo indicó además que pese al silencio de los fusiles, se reserva el derecho de defenderse en caso de ser atacado. En el mismo comunicado, la guerrilla reitera su disposición de restablecer el proceso de paz que la administración de Iván Duque suspendió en 2019. Finalizamos en Chile. La Convención Constitucional presentó ante la Comisión de Armonización el borrador oficial de la nueva Carta Magna. Dicho organismo es el encargado de realizar la corrección final del documento, que consta de 499 artículos y que posteriormente será sometido a plebiscito. La norma tiene que estar lista en julio. Patricia Luna, corresponsal de France 24 en Santiago, nos explicó cuáles son los principales aspectos del borrador presentado y sus diferencias respecto a la Constitución actual. Con este primer borrador presentado por la Convención Constitucional, de ser aprobado en el plebiscito de salida, Chile pasaría de ser un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos sociales democráticos. Es también un Estado que se reconoce como plurinacional, es decir, reconoce la existencia de los pueblos originarios que están muy presentes en este primer borrador de la Constitución y también su carácter intercultural, además de ecológico. Aspectos de defensa del medio ambiente están también muy presentes en este nuevo borrador, en el que también hay aspectos polémicos, como puede ser, por ejemplo, el derecho al aborto, que aunque no está de forma explícita, sí está contenido en la Constitución. Otros aspectos que han generado polémica, además del aspecto plurinacional, es la existencia de un sistema judicial
para las comunidades indígenas, que se aplicaría en ciertos aspectos, en ciertas normas, y que estaría siempre bajo la garantía del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que tendría la última palabra. Esos son algunos de los aspectos más destacados en una Constitución que también eliminaría el Senado y lo sustituiría por una Cámara de Regiones, en el que las regiones y la descentralización del poder en Chile estaría mucho más presente. Es todo por el momento en France 24. Les agradecemos su sintonía. Continúen con nosotros, que volvemos en breve.